doctora Rosa María Khalil Bitar. Ella está aquí con nosotros. Una pequeña reseña sobre la doctora. De Venezuela, actual vicepresidenta general de la Asociación Mundial por la Excelencia en la Salud para el periodo 2017-2019, doctor honoris causa por el Centro Brasileiro de Pesquisa Científica en Brasil, quien cursó sus estudios de medicina en la Universidad Central de Venezuela. Es médico internista, médico infectólogo, nuevamente por la Universidad Central de Venezuela, donde ha sido profesora con 20 años de experiencia. Presentando así su trabajo Actualización en infecciones respiratorias, relevancia en las Américas. Demos un fuerte aplauso a la doctora Rosa María Khalil Bitar. Bueno, buenos días. Para mí es un gran placer nuevamente estar aquí acompañándolos en esta asociación que ya llevamos 8 añitos en pro del desarrollo continuo en general de grandes y excepcionales médicos y compañeros, y estoy muy orgullosa de pertenecer a AMES. Así que cada quien damos lo mejor de sí y ahí vamos poco a poco. Bueno, me toca hacer un breve resumen de infecciones respiratorias porque son 25 minutos y es muy difícil resumir todo esto en 25 minutos, pero voy a tratar de hacerlo lo más concreto que pueda. ¿Por qué escogimos infecciones respiratorias? Porque sabemos que es un tema de salud pública, que muchísimas personas sufren de infecciones respiratorias en algún momento de su vida y que tiene una gran afectación a nivel de morbilidad, de enfermedad crónica, enfermedad aguda que se transforma en crónica y una alta mortalidad. Entonces es un tema bien interesante que muchas veces no le prestamos mucha atención, pero sí está considerado uno de los grandes temas de salud pública. Las enfermedades respiratorias afectan a las vías respiratorias, incluyen vías nasales, bronquios y pulmones, y van desde una amplia gama como la neumonía hasta la bronquitis y enfermedades crónicas que incluyen asma y el EPOC. Aquí tenemos viendo cómo es la infección respiratoria alta, por dónde entra en las mucosas, se va para las cavidades paranasales. ¿Qué es la neumonía? Definición: es una infección de pulmón que se caracteriza por la multiplicación de microorganismos en el interior de los alvéolos y provoca un daño pulmonar. Esta gran reacción inflamatoria origina que los alvéolos se llenen de secreción, por decirlo así, y causa la obstrucción del flujo aéreo, el intercambio gaseoso, y origina la neumonía. Y vemos que esta afecta a todas las edades de la vida, pero son más severas en las edades extremas, en niños y en adultos mayores y en personas que tienen comorbilidades asociadas. Aquí vemos lo que les dije, los núcleos normales que se llenan de secreción, y esto disminuye el intercambio gaseoso y hace que ocurra la neumonía. Okay. ¿Cuál es la importancia en Latinoamérica? La incidencia, hay varios reportes diferentes. Unos hablan de 3 a 5 casos por 1000 adultos y otros hablan de 7 a 15 casos de 1000 adultos. Entonces, cuando revisamos la serie a nivel de Latinoamérica, es sumamente variable, pero es más o menos entre 7 a 10 casos por 1000 adultos que sufren anualmente neumonías. Y esto implica las complicaciones que hablamos anteriormente. Y como vimos, ocupa los primeros lugares de mortalidad en muchos países. No sé si está no puedo prender eso. ¿A qué está asociada? A la edad avanzada. Pacientes mayores de 65 años tienen un factor de riesgo importantísimo y hay que tomarlo muy en cuenta cuando llega una persona ya mayor con signos incipientes de enfermedad respiratoria. Estas personas presentan características anatómicas y funcionales muy particulares en su aparato respiratorio y tienen menor capacidad de respuesta a infecciones. Por lo tanto, pacientes con diabetes, cardiopatías, insuficiencia renal, EPOC, deficiencias nutricionales,
hipoalbuminemia, desnutrición, todos estos factores conllevan a la aparición de neumonía. ¿Qué factores asociados tenemos? Primero, grandote, inmenso, el tabaquismo. Está demostrado que el fumar, en todos los estudios, es un factor de riesgo importantísimo para el desarrollo de neumonía. Y aquí tenemos los valores que explican que el aumento de este en relación a fumar, neumonía, la presencia de POC y neumonía, todo el que tiene POC y empieza con una gripe, con una enfermedad respiratoria, tiene un alto chance de complicarse con neumonía, y aquí vemos que esto puede explicar que hay un 23 a 32.4% de los episodios de neumonía en este grupo. En cuanto a esto, estimando el riesgo individual, se ha comunicado 1.8 veces más riesgo de neumonía en fumadores habituales que en población no fumadora. Si dejan de fumar, el riesgo de neumonía disminuye hasta un 50% después de 5 años. Así que los fumadores, a tomar un poco esto en cuenta, aparte de la enfermedad cardiovascular que origina el cigarrillo, que causa el cigarrillo. ¿Qué otros factores tenemos asociados? El clima, el intercambio de otoño a invierno. Sabemos que hay un cambio en esto, el cambio climático, entonces esto hace que sobre todo los virus respiratorios colonicen las vías aéreas y las alteren, y de paso a veces no te afecta tanto el virus, sino que el virus te barre la barrera que tiene normal en las vías respiratorias y se sobreinfecta con las bacterias conocidas sobreagregadas. En estos casos, la vacuna antigripal ha demostrado ser muy eficiente en reducir la incidencia de influenza y el riesgo de neumonía adquirida de la comunidad. Bueno, volviendo a esto, la neumonía tiene alta letalidad, tiene altos costos, porque hospitalizarse implica un gran costo para la nación, el país, que esté con altas tasas de letalidad de neumonía, y lo que implica además el cuidado del paciente que tiene una neumonía grave. Entonces todo esto implica una buena afectación a nivel de salud pública en Latinoamérica. La comorbilidad, que ya la hablamos, las características medioambientales. Está demostrado que las casas que utilizan leña, que sobre todo los países fríos, donde llega el invierno severo, que se quieren calentar, que todos usan leña, por ejemplo, uno de estos efectos es la gente que está en Chile, que conocemos, utiliza mucho leña, por ponerles un efecto, algo de esto, creo que, no sé si Argentina también. Entonces todo esto favorece que en todos esos ambientes, en esos cambios de temperatura, haya gran cantidad de neumonía, y sobre todo neumocóxica, que es la severa, y la influenza, que sabemos que también está causando estragos a nivel mundial, no solo a nivel de Latinoamérica. Aquí tenemos un resumen de lo que les dije: los cambios de temperatura, la contaminación en el hogar, contactos con enfermos que tengan infección respiratoria aguda, tabaquismo, atención en estancias infantiles, deficiente ventilación de la vivienda, muy importante tener una vivienda ventilada dentro de lo que podamos, y asistencia a lugares donde hay masiva concentración de personas. Hemos oído casos estos días de aviones en que viene alguien contaminado con sospecha de influenza, y bueno, paran el avión, la gente no se puede bajar por horas y se quedan en la parte de tránsito porque hay alerta mundial de la epidemia de influenza, y esta es la forma de cerrar, de trancar esa barrera de que se contamine y de que entre la influenza de un país a otro país, y de paso que entre enfermedades no conocidas. Por eso que tenemos como el hantavirus, que es muy grave. Los síntomas conocidos, pero en general aquí los tenemos: fiebre, calofríos, tos, falta de respiración, dolor en el pecho, respiración rápida. Y aquí tenemos una breve ilustración de los síntomas. La taquicardia, que no estaba allí. Y les voy a hablar más o menos rápidamente de las principales etiologías de neumonía. El más frecuente es el neumococo, conocido como Streptococcus pneumoniae. Entre los virus está el virus de la influenza, que sabemos que ya hay una amplia variedad, inclusive hay reportes de infección
por el virus de influenza del cochino, porcino. Entonces hay transmisión reportada de porcino a humano. Entonces hay miedo de que además esto se transmita a la población, porque ya hay casos reportados de contaminación de gente que cuida estos animales y que tiene la gripe porcina. Como les dije, los virus respiratorios barren la flora de las vías aéreas respiratorias superiores e inferiores y colonizan, y aparte de producir esto, hacen que las bacterias proliferen y que ocurran las neumonías. Y en esto están implicados los procesos de defensa del organismo. ¿Cómo podemos dividir las neumonías entre otras cosas? Está la neumonía adquirida en la comunidad, que es fuera de cualquier ambiente hospitalario, y las neumonías hospitalarias. Y aparte de eso están las neumonías típicas y las neumonías atípicas. Dentro de las neumonías atípicas entra el neumococo, que es como decir la clásica neumonía, y en la neumonía típica entramos a hablar del micoplasma, la Chlamydia pneumoniae, por ejemplo. ¿Por qué se hace esta diferencia? Porque la neumonía típica tiene una variedad de presentación más clásica que la otra y nos puede orientar un poco hacia atender al paciente más rápido, darle medidas más rápidas, colocarle los antibióticos indicados más rápido, porque por lo menos en enfermedades infecciosas se dice y está descrito que si tienes una infección severa y no le pones el antibiótico, que es en el momento que diagnosticas la infección o lo sospechas, si cambias el antibiótico dos días después, 48 horas después, el paciente entra en sepsis y el porcentaje de mortalidad aumenta un 50%. Entonces la intervención terapéutica desde el momento inicial en que diagnosticamos y que actuamos, y hacerlo 48 horas después, nos da un aumento de la mortalidad del 50%, elevadísimo. Entonces es muy importante saber dónde estamos parados, qué gérmenes vamos a atacar, qué antibióticos vamos a utilizar. La prevención, vacunarse. Hay muchas infecciones que tienen vacuna. El neumococo tiene la Neumo 23, la vacuna antineumocóxica, y hay otras un poco más sofisticadas, y la vacuna contra la influenza estacional, que se debe colocar una vez al año. Hay ciertas enfermedades que también hay que dar antibióticos precoz. Pacientes asmáticos, pacientes con EPOC, que se sospecha que está apareciendo la infección respiratoria, también hay estudios que te dicen que tratar a tiempo favorece un poco que la evolución de la infección respiratoria que viene a continuación sea un poco más rápida. Aquí tenemos la clasificación de la infección respiratoria alta y la infección respiratoria baja, un poco ilustradas. Como dijimos, es importante saber que estamos en la neumonía neumocóxica, es la más frecuente. ¿Qué pasa con ella? ¿Qué es la diferencia? Que el paciente de repente está bien y en horas tiene un escalofrío muy severo, muy fuerte, fiebre muy alta y postración. Dice que se está muriendo, cuestión de horas. Cuestión que lo diferencia de la neumonía atípica, en que es más progresiva, de curso lento, tarda semanas, a veces hasta un mes y medio en diagnosticarse y en instalarse como tal y en dar los síntomas secundarios. Y bueno, sabemos que los diagnósticos son por rayos X de tórax, clínica, todo lo demás. ¿Qué pasa con el neumococo? Que actualmente a nivel de Latinoamérica la resistencia es de 25% a la penicilina. Entonces, si tenemos una infección de neumococo severa o de estos neumococos resistentes a penicilina o de resistencia intermedia y no instauramos el tratamiento a tiempo, como comenté anteriormente, la mortalidad va a aumentar muchísimo, y si no la mortalidad, las complicaciones de esta neumonía, o sea, mayor día de estancia hospitalaria, mayor complicación a largo plazo. Entonces es importante saber la epidemiología de las zonas donde vivimos, saber la resistencia bacteriana de la zona donde vivimos para empezar el tratamiento en el momento oportuno. ¿Qué se hace? Uno empieza su tratamiento con los antibióticos indicados. Traten de cultivar, de hacer cultivo cráneo, cultivo de secreción bronquial, de hacer hemocultivo, y empiezas el tratamiento y a las 48 horas en que te dan el preliminar del cultivo, haces la terapia de desescalación o de switching, o de cambiar el antibiótico según el cultivo que te reporta, la sensibilidad del cultivo que te reporta el cultivo del escudo.
Por supuesto que si tienen empiema, hay que drenar el empiema y examinar ese líquido. Los síntomas de cirugía. La neumonía estafilocóxica. ¿Tiene? Okay. Esta es una neumonía también menos frecuente que la del neumococo, pero muy severa. ¿Qué es la diferencia? Que tengamos a lo mejor una puerta de entrada importante, un catéter de vía central, una infección de piel no tratada y no curada, no tratada adecuadamente, y ella por bacteriemia se va para los pulmones y allí viene la septicemia. Entonces dice la gente, ¿por qué si tenía un furúnculo terminó con una neumonía y terminó muerto? Entonces esta es la evolución más frecuente de una neumonía estafilocóxica y hay que ponerle cuidado y reparo, como decimos en Venezuela. Sé que en Argentina hay un brote de estreptococos y 6 niños muertos. Esta semana pasada lo reportaron por todos lados. No se sabe qué pasó allí. Normalmente el estreptococo da faringitis y infecciones más leves. Entonces está la gran duda, ¿qué pasó con este estreptococo que se hizo tan agresivo que causó la muerte de 6 niños? Y entonces un periodo de alarma, estudiando a ver qué pasó, si es que la cepa es más virulenta, si es que la resistencia bacteriana es elevada, si no hubo respuesta a tratamiento, si no lo trataron a tiempo. Yo pienso que de repente puede haber varias razones, varias de estas cosas que yo estoy diciendo, pero sí, pasa en Argentina, pasa en Chile, pasa en Venezuela. Entonces en Latinoamérica se ve de repente inundada con bacterias multiresistentes, con pocos antibióticos, porque han salido pocos antibióticos nuevos, muy escasos. La industria de antibióticos está parada, eso le gusta al doctor Silverio. Y entonces, hablando de verdad, no tenemos nuevos antibióticos con que atacar estas bacterias multiresistentes. Entonces, es un temazo. El diagnóstico, igual que todas las neumonías, cultivo de secreción. Si pensamos en estafilococcema, es importante hemocultivar para aislar la bacteria allí. La radiología muchas veces nos va a dar, en este caso, neumatocele, empiemas o formación de acceso. Esto no lo va a diferenciar de la neumonía neumocóxica, que se forma un bloque de condensación en uno de los segmentos pulmonares. Y bueno, aquí está el tratamiento. Hay que sospechar, hay que ver cómo está la sensibilidad de estafilococo en la zona, pero lo más utilizado, si es sensible, sería la oxacilina. Si es resistente y es una infección severa, la vancomicina. Y está el linezolid, también muy buen antibiótico para el estafilococo. La complicación empieza muchas veces por furúnculos, ampollas, complicaciones de meningitis y de endocarditis. Alta mortalidad ya cuando pasamos a este nivel. Bacilos gram negativos. Sospecharlo en todo paciente hospitalizado que después de 48 a 72 horas de la hospitalización presente un caso de neumonía. Todos estos pacientes hospitalizados normalmente que se infectan y se complican, la mayoría son por bacilos gram negativos, dígase E. coli, Klebsiella, Proteus y la temida Pseudomonas y Acinetobacter, sobre todo en las unidades de cuidados intensivos. Entonces, cuando estemos en presencia de estos pacientes y vemos esta complicación, pensamos en estos gérmenes y el estafilococo, porque casi siempre son pacientes polinvadidos con vías periféricas, vía central, y también allí se aloja el estafilococo. Y como otra opción, los hongos, pero ya cuando tienen más tiempo de estancia hospitalaria. Pero que es importante el curso del pensamiento del clínico que está viendo al paciente para saber orientarse y tratar la neumonía o la infección de acuerdo a lo que se vaya presentando y de acuerdo a los patógenos que vayamos sospechando. Los síntomas son parecidos, pero es un paciente muy severamente enfermo que ya está hospitalizado. Tratamiento. Con la pseudomonas, que es muy importante, nunca dar un único tratamiento. La pseudomonas es una bacteria que es multiresistente y si no es multiresistente se vuelve resistente cuando uno la va tratando. Entonces casi siempre hay que dar 2 o 3 antibióticos para hacer el sinergismo bacteriano e inhibir a la bacteria como es. O sea, digo, atacar por todos los frentes para que a ella no le quede chance de no ser bactericida y de seguir reproduciendo y de seguir siendo resistente. El hemófilo lo voy a pasar más rápido, es otra causa de neumonía. El micoplasma.
poca gente le hace caso o lo piensa, pero esta es una neumonía, lejos de la neumocócica y de la estafilocócica, de evolución más lenta, 2-3 semanas, fiebre baja, no elevada, malestar general, coriza, gripecita, hasta que no se trata, sigue evolucionando y si puede hacer el cuadro de distrés respiratorio. ¿Cómo se diagnostica básicamente? Por la clínica, por una rayos X que se ve un infiltrado reticulointersticial difuso bilateral, no se ven los bloques de condensación típicos, ni se ven los empiemas, ni se ven los accesos, y nuestro gran apoyo es las pruebas serológicas, la IgM y la IgG para el Mycoplasma pneumoniae. Si las tenemos de base y vemos que también en unos días se llevan estas pruebas de serología, también es un apoyo para el diagnóstico de esta infección. Tratamiento, los macrólidos de elección. Y recientemente, en estos últimos años, las quinolonas respiratorias como levofloxacina o moxifloxacina, que son una vez al día y son fáciles de administrar y son también sensibles para este tipo de neumonías atípicas. La clamidia, que se parece mucho al Mycoplasma pneumoniae, no voy a detener mucho aquí, los síntomas son parecidos, el tratamiento también es parecido con macrólidos. Y la neumonía viral, que es la famosa influenza que todos le tenemos. Hay pánico a nivel mundial y hay alerta mundial. Nos debemos vacunar, tratar todos de vacunarnos una vez al año con la nueva cepa. ¿Por qué no sirve que me haya vacunado el año pasado y no me voy a vacunar este año? Porque la cepa de influenza cambia anualmente. Cada año tenemos una epidemia por una cepa diferente. Inclusive hay varias cepas siempre rondando por ahí, pero siempre es una la que está haciendo mayor daño. Entonces, la vacunación anual no te va a disminuir, no te va a evitar que te dé la influenza, pero sí te va a disminuir la severidad de la infección por influenza que te pueda dar las complicaciones de la misma. Entonces, sí hay indicación formal de vacuna, sobre todo para niños, para pacientes inmunocomprometidos y para pacientes mayores de 65 años. Ahorita hay un movimiento antivacuna grande, sobre todo a nivel de Europa y en algunos sitios de Estados Unidos, pero en general cuando uno revisa la literatura y la evidencia clínica, se gana mucho más vacunando en vacunas ya confiables, probadas con laboratorio, que no colocando la vacuna, porque el hecho que te dé una influenza y produzca deceso y produzca muchas complicaciones, tiene mucho más peso evitar esto que una reacción adversa a lo mejor en una sobre 1 millón de personas. Entonces, esto está siendo motivo de discusión mundial y vemos muchos casos de sarampión, por ejemplo, de papás que decidieron no vacunar a sus hijos contra sarampión, muchos casos de tuberculosis diseminada porque no ponen la BCG, sobre todo en Estados Unidos, cuando nacen los niños. Entonces esto ya se está viendo que está pasando factura. Entonces aquí hay que tomar en cuenta todo esto y qué podemos hacer. El Pneumocystis caris, conocido, salió a la palestra pública con la epidemia del SIDA. Los primeros casos de VIH los diagnosticaron por neumonía severa por Pneumocystis caris. Muy severa porque el paciente de repente se postraba, se tumbaba, y hipoxemia severa, entraba en terapia intensiva, lo intubaban y se moría. Con el transcurso del desarrollo de los nuevos antirretrovirales y la estabilidad de los pacientes HIV ya no está siendo tan agresiva en ellos, sobre todo en pacientes controlados. Entonces ya esto está un poco más estable, pero sí tuvo una gran incidencia y prevalencia, y hay que cuidar, hay que vigilar mucho los médicos que manejamos pacientes inmunocomprometidos, pacientes en quimioterapia, pacientes con trasplante renal, de cualquier tipo de trasplante, de que muchas de las infecciones por esta causa son por Pneumocystis caris. Lo voy a pasar a vista del tiempo. Y aquí les dejo rapidito criterios de la Sociedad Británica de Tórax cuando la neumonía va a ser complicada. Frecuencia respiratoria mayor de 30 por minuto, presión diastólica, hipotensión menor de 60, nitrógeno ureico mayor de 20 miligramos por decilitro y confusión mental de reciente aparición. Son tablas y guías que manejamos los clínicos para saber cuándo estas infecciones o estas enfermedades evolucionan de un nivel a otro. Y los criterios de la Sociedad Americana de Tórax, lo mismo, la frecuencia respiratoria mayor de 20, que el paciente llegue y amerite ventilación mecánica, que tenga en la radiografía compromiso de los 2 lóbulos pulmonares o que haya avanzado esta infección en 48 horas. Esto es un criterio de severidad extrema.
que el paciente esté en shock, hipotensivo, frecuencia, presión arterial 90, 60, que tenga necesidad de vasopresores para subirle la presión arterial y que tenga una diuresis menor de 20 cc por hora. Esta es la escala que se usa para saber por estos criterios qué tanta mortalidad puede tener ese paciente o no. De una vez que lo recibimos, debe ser aquí. Recomendaciones. ¿Qué hacer cuando recibimos estos pacientes rapiditos? Hematología completa, ver si tiene leucocitosis, ver si tiene neutrofilia, oriéntase a neumonía bacteriana. Si tiene leucopenia, trombocitopenia, oriéntase a neumonía viral. Entonces, esto nos da de entrada una orientación hacia dónde es. Gases arteriales, si está muy hipoxémico en estos gases arteriales, criterio de ventilación mecánica cuando está menos de 60 de PO2, los hemocultivos en sangre que podemos aislar el estafilococo del streptococo, las serologías en las bacterias atípicas, bacteriología del esputo, muy importante para identificar la bacteria, o que pensemos en tuberculosis, que no hablamos de tuberculosis, y las otras pruebas de acuerdo a lo que se sospecha. Las complicaciones, la alta mortalidad, ¿qué va a pasar? Y bueno, ¿qué es importante? Saber identificar a los pacientes con infecciones respiratorias, saber qué tipo de infección debe ser, tratarlas a tiempo, si no se sabe, consultar al especialista indicado. Prevenir las neumonías es muy importante, evitar todos estos factores de riesgo que nombramos, vacunarse, hay varias vacunas disponibles y consultar a tu médico a tiempo. Y gracias.